Estamos en compañía del licenciado Fernando de la Barra, es docente universitario, pero también experto en política tributaria, a quien le vamos a trasladar la pregunta, pero antes, por supuesto, el saludo. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido a Buenos Días, Santa Cruz. Bueno, gracias otra vez en nuestra casa televisiva y agradecido por la invitación, así que prestos para poder hacer un comentario. Estas medidas que se han publicado ayer juntamente con el presidente y a la vez el ministro de Economía, ¿van a tener su impacto de alguna manera en la economía ya mismo o cómo se lo percibe esto? En realidad son medidas no profundas. No nos olvidemos que después de 20 años de caos administrativo, caos económico que ha ocasionado el gobierno, de la noche a la mañana no se pretende cambiar la economía, porque todo tiene un proceso, pero los procesos tienen que ser rápidos. Esta abrogación de 4 impuestos que nos ha planteado el presidente, son impuestos que no tienen una incidencia en la recaudación. Impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al ITF, el impuesto al juego, pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa. El impuesto al juego grava a 2 aspectos: a los juegos de azar y a las promociones empresariales. Es decir, no son 2 impuestos diferentes. Un impuesto con el ámbito de aplicación a 2 sectores: a los juegos de azar y a las promociones empresariales. Estaríamos hablando de 3 impuestos. Creo yo que también se refería al 4º impuesto, al impuesto a la participación, porque si no hay un impuesto al juego, tampoco no debe existir un impuesto a la participación. Pero en realidad estos impuestos fueron creados con el objetivo de poder paliar el déficit fiscal. ¿Se cumplió? No se cumplió. No se cumplió porque el déficit ha ido ahondando, porque las políticas económicas fueron totalmente erradas. No nos olvidemos que hemos estado en un estado empresario que competía en forma desleal con el privado. Pero algo importante es que estos impuestos no se coparticipaba, es decir, que no se beneficiaba con el 20% a las alcaldías municipales ni con el 5% a las universidades. El 100% de estos impuestos iba directamente al TGN. Pero hay impuestos que yo he escuchado comentarios que pueden decir, está al abrogar, que tiene que ser mediante ley, al abrogar estos impuestos van a beneficiar a un sector. Cabe señalar que en política tributaria pueden crear impuestos que son recesivos, hay impuestos que pueden restringir. En este caso, el impuesto a las grandes fortunas restringía de manera general a la inversión. Si no hay inversión en Bolivia, no va a haber generación de empresas, no va a haber generación de trabajo. Entonces, lo que se entiende cuando hay política de que ahuyenta la inversión, la economía cae. Entonces, no se lo debe tomar como un impuesto que va a beneficiar a un sector. Exactamente, pensar sobre todo en el impacto positivo que va a traer cuando algún inversionista venga y piensa, hay las condiciones, hay la seguridad, entonces voy a llevar mis capitales a Bolivia, ¿no? Mire, ¿qué está pasando en el Paraguay? En el Paraguay hay incentivos tributarios, hay seguridad jurídica. Lo más importante que busca un inversor en un país es la seguridad jurídica. Su patrimonio, ¿no? Que no cambien las reglas del juego de la noche a la mañana por una mera política del gobierno de turno. Seguridad es importante, ¿no? La inversión que necesita Bolivia es darle seguridad jurídica. Pero también es importante hacer un análisis de que estas medidas son medidas mediáticas, pero que en el transcurso del tiempo, porque acomodar el Estado va a costar, buscar una nueva concepción de un nuevo modelo económico, hay que ver cómo queremos un Estado más chico, más diligente, un Estado que ayude a generar desarrollo. Pero para esas medidas de fondo necesitamos cambio de estructuras en política fiscal. ¿Qué significa esto? Mire, ¿qué significa? El año 1986, después del 21060, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro se dio el año de la reforma tributaria, con los impuestos que están vigentes hasta ahora. Han pasado 39 años. Casi 40 años. Desde el año 1986 al 2025. Pero algo importante, hay otra fecha, 2009. El 2009 tenemos un cambio del Estado de ser un Estado
unitario a un Estado autonómico. Ya. Para pasar de ese Estado también debe cambiarse la estructura tributaria con una visión autonómica. Ya. Estamos en un régimen autonómico con una política de impuestos centralistas. Entonces se tendría que cambiar esa estructura, obviamente pasa por el pacto fiscal, tiene que pasar por la nueva clasificación de impuestos. Entonces es necesario que hoy, 2025, tengamos un nuevo código tributario con esa perspectiva autonómica, una reforma tributaria con esa perspectiva autonómica. No podemos hacer cambios o ser algunos parches en la reforma tributaria. Tiene que haber un cambio profundo de lo que es la política tributaria en Bolivia. Entonces, esto implicaría, sin duda alguna, modificar leyes, códigos, usted menciona el código tributario, pero también de alguna manera pensar en el beneficio para las regiones, porque eso es lo que se busca. Se les ha transferido competencia, pero han quedado cortos en cuanto a recursos, obviamente, la gobernación, la alcaldía, ¿no? Ahora hablamos de la competencia, del costeo competencial, ¿no? Que nunca entendió el anterior gobierno. El anterior gobierno transmitía más competencia y disminuía los recursos. Entonces, hoy amerita hacer un nuevo consejo autonómico, porque la universidad, le cuento, que no está en el consejo autonómico, entonces tendremos que incorporar también a la universidad al consejo autonómico para que pueda participar en la nueva visión de lo que es las competencias y el pacto fiscal. Pero también amerita de que los cambios deben ser estructurales y no superficiales. Yo entiendo que estos cambios atienden a una medida mediática, porque para que podamos hacer cambios también estructurales, lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestra economía. No podemos hacer cambios si no hay un equilibrio fiscal. Exactamente. No podemos hacer cambios estructurales si es que seguimos con una inflación. Importantísimo para toda estabilidad, para lograr cambios estructurales, es independencia del Banco Central, que tenga bastante respaldo para que pueda aguantar los cambios y sobre todo lograr un equilibrio fiscal. Esas son las premisas del gobierno. Luego vienen obviamente las políticas de cambio de forma estructural en Bolivia. Sin duda alguna que es un objetivo de largo aliento, porque aquí va a implicar la posibilidad entonces de reformas también a la Constitución política, y hay que trabajar con la Asamblea para tratar de introducir estos cambios que sin duda alguna son necesarios, licenciado, ¿no? Mire, a mí me preguntaban qué pretendía yo con un gobierno, ¿no? de turno, independiente que hubiera sido independiente del MAS. Yo considero que son 5 años de gobierno de transición. 20 años de gobierno que nos llevó al desastre con la política, de un Estado absorbente, totalitario, empresario, subvencionador, que nos ha llevado al caos. Esta nueva concepción de un Estado más chico, darle al mercado la posibilidad que sea el regulador, ¿no? Obviamente tomando en cuenta que el Estado maneje las empresas estratégicas, pero esto no se va a arreglar de la noche a la mañana con una varita. Necesitamos hacer un proceso, en otras palabras, Santa Cruz es productora, si nosotros empezamos a cosechar este año con medidas estructurales, los próximos años de gobierno vamos a recibir la cosecha. Alguien dirá, pero ya nos estamos muriendo. Sí, hay que tomar medidas mediáticas para atender a los sectores, que haya dólares, que haya combustible, pero los cambios estructurales tienen que ser en este año. Por eso considero que este gobierno va a ser un gobierno de transición. Algo importante que yo rescato en el presidente Rodrigo, él dice, no voy a ir a la reelección. Eso significa que los cambios que él puede dar son cambios no tendiendo a seguir en la política, porque ¿qué hacen los gobiernos turnos? Buscan las medidas con cálculo político para ver si me reeligen o no me reeligen. El presidente fue claro y dijo, yo no voy a ir a la reelección, entonces sus cambios van pensando, como él dice, en la patria, ¿no? Entonces, yo considero que este es un gobierno de transición, ojalá lo haga con medidas mediáticas y medidas a largo plazo con el beneficio que podamos hacer más adelante. Sin duda alguna que son...